Shalom y bendiciones, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Les agradezco los que están aquí en persona y también los que van a estar mirando el video. Me agrado poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y pues el día de hoy, hermanos, vamos a continuar con la serie que comenzamos la semana pasada. Estamos estudiando bajo la serie de los 10 mandamientos, donde vamos a estar estudiando y desglosando cada uno de ellos para aprender realmente qué es los 10 mandamientos y cómo los podemos aplicar a nuestras vidas, que es lo más importante. Así que el día de hoy vamos a estar estudiando el primer mandamiento y tenemos como título, Yo soy Jehová. Amén. Nuevamente, yo soy Jehová. Y vamos a ir al el libro de Éxodo, capítulo 20, donde ahí es que Dios comenzó a dar los mandamientos. Y el día de hoy nos vamos a enfocar en los versículos 1 y 2. Así que hermanos, quien lo tenga, me ayuda, por favor. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Amén. Entonces tenemos aquí, hermanos, lo que viene siendo el inicio de los 10 mandamientos, donde en la lección anterior descubrimos que también se le llaman las 10 palabras, porque así es como lo dice el hebreo, las 10 palabras. Y estas 10 palabras o 10 mandamientos han llegado a ser el fundamento de la fe judía cristiana. Además, sus propósitos han servido como base para gran parte de la moral y la ética que aún prevalecen en muchas sociedades. Por ello, es imposible negar su enorme importancia. Con esto en mente, es importante señalar que la primera de las 10 palabras se distingue de los demás por una característica significativa o una característica que lo hace diferente a los demás. Más allá de ser un mandamiento, es una declaración divina a través de la cual Dios mismo se presenta y se identifica ante su pueblo. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando el primer mandamiento, que como ya dije, más bien es una afirmación, una declaración, y ver por qué es que Dios comienza a hablarle a Israel de esta manera, ya que, pues como se lo conocen los 10 mandamientos, uno espera que sean 10 mandamientos, 10 mandatos, 10 ordenanzas, pero como acabamos de leer, esto no es un mandato, sino más bien una declaración. Y vamos a estudiar el por qué y vamos a iniciar el punto número 1 de nuestra lección hoy, el nombre divino. Como acabamos de observar, la primera de las 10 palabras es una declaración de identificación por parte de Dios frente al pueblo de Israel con quien había decidido hacer el pacto. Dios se identifica a él mismo con las palabras, Yo soy Jehová, tu Dios. Para quienes no lo sepan, el nombre Jehová es el nombre propio de Dios según las Escrituras y su forma latinizada es Jehová. A este nombre se le llama el tetragramatón, una palabra griega que significa 4 letras. Es tetra de 4 y luego gramatón, que significa palabra. Se le llama así porque el nombre propio de Dios en hebreo está compuesto de 4 letras hebreas, lo que son Yod, He, Vav, He. Y se los voy a poner aquí en el chat. La mayoría de nosotros ya hemos estudiado el tema del nombre de Dios y espero que esto sea un repaso. Entonces, el nombre de Dios en hebreo, en su forma original, son 4 letras, Yod, He, Vav, He, y comúnmente está este nombre transliterado como YHVH. De esta manera, antes de dar los mandamientos, Dios primero establece quién es Él. Y por eso inicia con la frase,
yo soy Jehová. Su propósito identifica que Él va a estar hablando y que sus palabras deben ser respetadas porque quien las está dando es el Dios de la creación, cuyo nombre es Jehová. Entonces, Él identifica quién es Él para que nosotros respetemos las palabras que Él va a dar. El hecho de que Dios haya empezado los 10 mandamientos mencionando su nombre es de suma importancia. Para entender esto, primero hay que explicar el contexto. Recuerden, hermanos, que el contexto en cualquier rama, en cualquier área, es sumamente importante porque el contexto nos guía a estar en lo correcto y poder así eliminar lo incorrecto. En este caso, vamos a ver el contexto de esta declaración, porque al conocer el contexto vamos a poder apreciar por qué Dios comienza de esta manera. Israel, como pueblo, había vivido en Egipto por siglos. Cuando dos naciones se juntan, siempre pasa algo llamado asimilación. No sé, hermanos, si es la primera vez que escuchan esta palabra, pero es muy importante conocer qué es la asimilación. Este término significa y más bien ocurre cuando una persona o grupo adopta las costumbres, creencias, idioma o forma de vida de otra cultura. En otras palabras, es cuando hay una mezcla y el grupo dominante tiende a compartir su cultura con el grupo menor y el grupo menor adopta y se asimila al grupo más grande. En este caso, el grupo mayor sería Egipto, quien recibió a Israel, y con el tiempo Israel se asimiló a Egipto. Para que podamos entenderlo un poco mejor ya en términos actuales, tenemos aquí quizás el ejemplo que muchos de nosotros, los que estamos aquí ahorita, que hemos venido de un país extranjero a Estados Unidos, hemos experimentado la asimilación, quizás sin habernos dado cuenta, pero es inevitable pasar por el proceso de asimilación. La mayoría de nosotros quizás cuando venimos y cruzamos acá a Estados Unidos, comenzamos a tratar de aprender el idioma para así podernos comunicar en el nuevo país que hemos venido a vivir. Con el tiempo también se comienza a adoptar las tradiciones, las costumbres y las celebraciones estadounidenses, entre otras cosas, ¿verdad? Que quizás comenzamos a celebrar el 4 de julio, que es el Día de la Independencia de Estados Unidos, cosas que antes no hacíamos, pero ahora que estamos en este país, comenzamos a ser expuestos a la cultura estadounidense, lo que finalmente termina en lo que se le llama la asimilación, llegar a adoptar la cultura del nuevo país en el que vivimos. Lo mismo sucedió con Israel. Después de vivir muchos años en Egipto, se integraron y adoptaron varias costumbres egipcias. Como muestra de esto, el relato bíblico deja claro que conocieron y adoptaron la idolatría egipcia. Lamentablemente, hermanos, el pueblo de Israel, quienes pues Dios los eligió para que fueran su pueblo, desde Abraham y luego Isaac, Jacob, las 12 tribus, ellos tenían un compromiso con el Dios de Israel. En muchos de los casos se le llama el Dios de los padres o de los patriarcas, dando referencia a Abraham, Isaac y Jacob, en lo que se demuestra en una fe monoteísta, en el sentido de que la adoración de este pueblo tenía que ser siempre a Dios, a Jehová. Pero lamentablemente vamos a ver que Israel adoptó costumbres y celebraciones, y pudiéramos decir el culto pagano egipcio, lo que obviamente a Dios no le agrada, no le agradó.
Y ejemplo de esta asimilación que sucedió en el pueblo de Israel, lo vamos a ver en el relato que explica la Biblia con el evento del becerro de oro. Cuando Israel le pidió a Aarón que se hiciera un becerro de oro, mientras que Moisés estaba en el monte recibiendo la Torá. Vamos a estudiar este pasaje en la Biblia y luego les voy a dar el contexto histórico para que vean ustedes que todo esto era a causa de la asimilación que había ocurrido dentro del pueblo de Israel. Vayamos a Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 5. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Entonces, hermanos, no sé si ustedes, cuando han leído este pasaje, quizás en su tiempo devocional, se hayan preguntado o cuestionado de todas las cosas que Israel pudo haber pedido que Aarón hiciera, ¿por qué pidió hacer un becerro de oro? ¿Por qué? O sea, es algo un poco extraño y pues quizás muy específico de muchas cosas que pudieron haber pedido, pero le pidieron hacer un becerro de oro. Eso es algo bien interesante. Y la otra cosa es que si pusieron atención al versículo 5, dice que Aarón edificó el altar delante del becerro de oro y que Aarón dijo: mañana será fiesta para Jehová. En otras palabras, para Israel, ellos no miraron este acto como algo malo, más bien ellos querían adorar y hacer fiesta a Jehová, pero lo querían hacer por medio del becerro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué querían adorar a Jehová por medio de este becerro? Y aquí es donde entra la importancia del contexto histórico. Y vamos a entender que esto fue a causa de la asimilación. Dentro de la mitología egipcia, hay un dios que ellos le llaman Ptah. Y era venerado como el arquitecto divino de los cosmos. En otras palabras, era el dios creador. Según las creencias egipcias, fue Ptah el dios que creó el mundo, quien primero lo concibió en su mente o lo planeó y después lo materializó a través de la palabra. Entonces, para ellos, Ptah es este Dios que dijo, que ellos dicen, Dios pensó y luego lo creó con la palabra. Algo que se oye muy similar si ustedes han leído el texto de Génesis capítulo 1. Entonces, según la mitología egipcia, todo lo que existe fue creado por la boca de Ptah. Ahora, dentro de este sistema egipcio de creencias, ellos adoraban a Ptah a través de un becerro o un toro llamado Apis. Entonces ellos cuando se presentaban a Ptah no iban directamente a Ptah, iban a Apis, creyendo que a través de Apis, el toro, y Ptah iba a recibir su adoración.
Y para que tengan un poquito bueno, quizás de una imagen para que puedan asimilar lo que les estoy enseñando, déjenles, voy a demostrar unas imágenes. Les voy a presentar primero a una imagen de Petá, según como se ha descubierto. Tenemos aquí esta reliquia y según pues, los egipcios, este individuo es Petá, el creador de todo, que tiene aquí una vara y luego en sus manos, si ustedes ponen atención, él tiene dos símbolos como en figura de cruz, pero en la religión egipcia este símbolo representa vida y tiene vida en las dos manos, porque ellos, según lo que creen, es que de Petá viene toda la vida. A él se le atribuye la creación. Pero como les decía, los egipcios no adoraban directamente a Petá, sino usaban un intermediado llamado Apis, que era un toro. Igualmente se los voy aquí a presentar. Tenemos aquí el toro Apis. Y como pueden ver aquí, pues lo ponen con el disco del sol en la cabeza y la serpiente, que según ellos la serpiente representa sabiduría, conocimiento. Entonces tenemos aquí al toro Apis y cuando un egipcio quería adorar a Petá, venía y presentaba culto, adoración, sacrificios a Apis y pues ellos creían que a través de esto, pues ellos adoraban a Petá. Esto era lo que se acostumbraba en la cultura egipcia donde Israel vivió por muchos años. Entonces, ¿qué fue lo que probablemente sucedió con Israel? Que después de estar por siglos asimilándose a la cultura, a las creencias, a la ideología egipcia, ellos fueron expuestos y adoptaron esta ideología de que al Dios creador se le adoraba a través de un toro, a Apis. Entonces, esto llega a formar el contexto y cuando entendemos esto, entonces tiene mucho sentido el por qué Israel pidió hacer un becerro de oro, una representación de Apis, porque querían adorar al Dios creador, que pues ahora Israel lo conocía como Jehová. Entonces, quizás en la mente de los egipcios, pues, o de los israelitas, disculpen, ellos venían de un mundo que enseñaban que Petá era el Dios creador. Y luego, por otro lado, tenemos la fe ancestral de Israel que dice que Jehová es el Dios creador y dijeron, no, pues es lo mismo. Compararon Jehová con Petá y propusieron en su corazón, pues si en Egipto se adora al Dios creador a través de un becerro, un toro, pues entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a adorar a Jehová a través de un becerro. Y entonces ahora entendemos el por qué Israel pidió específicamente hacerse un becerro de oro. Ahora muchos quizás pueden decir, no, pues aunque Israel lo hizo mal, pero sus intenciones fueron buenas. Y sí, quizás las intenciones fueron buenas, ellos querían adorar a Dios, pero en la forma que lo hicieron estaba equivocado. Entonces lo que nos demuestra aquí el principio que entendemos de esto, por el contexto ya textual, lo que sigue diciendo el relato bíblico es que Dios no le agradó. Dios lo tomó esto como una ofensa tan grande que estaba a punto de destruir al pueblo. Entonces la enseñanza detrás de esto es de que no se puede adorar a Dios de la manera que yo quiera o como yo sienta en el corazón, sino que se adora a Dios como Él manda en las Escrituras. Si Dios dice, hagan esto y queremos honrarlo, lo vamos a hacer. Si Dios dice, no hagan eso y queremos honrar a Dios, no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque adorar a Dios es hacerlo de la manera que Él pide, no como yo quiera, como yo piense, como yo sienta en mi corazón. Acabo que Dios sabe mis intenciones. Claro que Dios sabe las intenciones, pero también le importa cómo lo hacemos. Y esto fue el caso de Israel cuando se asimiló a Egipto.
Pensaron ellos que podían adorar al Dios creador igual como lo hacían en Egipto, pero se dieron cuenta que no, que eso Dios no le agradó. Y pues gracias a la mediación de Moisés, miramos en el registro bíblico que Dios no los destruyó, los perdonó. Pero igual no estaba correcto. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería hacer con este primer mandamiento o afirmación? Quería comenzar a separar Egipto del corazón de Israel, diciéndoles, yo soy Jehová, el Dios de ustedes. El Dios de ustedes no es Peta, el Dios de ustedes no es Apis, no es Ra, no es Osiris, no es Iris, o sea, el Dios de ustedes es Jehová. Y por eso Dios comienza diciendo, yo soy Jehová quien los sacó de la tierra de Egipto. Entonces con esto entendemos que Dios quería hacer una distinción clara entre los otros dioses egipcios al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No fue Petá que los sacó de la tierra de servidumbre, no fue Apis quien los rescató y les dio la libertad, sino fue Jehová, el Dios verdadero, el Dios que se describe como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Así que esto es lo que aprendemos primeramente con esta declaración. Y antes de continuar, ¿alguien tiene una pregunta o comentario? Ok, ahí por el contexto, ¿verdad? Se ve que pues ellos no lo hicieron con esa maldad de idolatría, ¿verdad? Pero yo supongo que pues en ese tiempo pues ya Dios ya le había dicho que no se hicieran imágenes a ellos. Sí, sí, ya se había dado, porque los mandamientos se dieron en Éxodo capítulo 20 y lo del becerro de oro ocurrió en el capítulo 32. Ellos ya estaban advertidos y es precisamente el por qué Dios los iba a destruir, porque conociendo ya la verdad, conociendo ya la palabra de Dios, los mandamientos, ellos pensaron que como en su corazón estaba hacerlo para Dios, que Dios lo iba a aceptar. Pero pues se llevaron la sorpresa que no. Ajá, sí, ahí es donde estaba como la pequeña duda, porque se miraba que como que ya le dijeron, entonces prácticamente, bueno, digo yo, ¿verdad? Una cosa es por ignorancia, porque realmente pues no hubo quien le dijera, y otra es que ya le dijeron, pero pues aún así, pues cuando uno tiene bien, como por decirlo así, bien arraigado las tradiciones paganas, por decirlo así. ¿Sí? Amén. Y sí, hermana, en la Biblia hay una gran distinción entre la ignorancia o pecar por ignorancia, porque no sabían, y hay otra diferencia en lo que es pecar por rebeldía. Sabiendo, aún insisten en hacer las cosas a su manera y creen que a Dios le va a agradar. Entonces, cuando uno no sabe, pues dice Dios que Él pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Obviamente, Dios no le agrada que vivamos en pecado, en la ignorancia, pero una vez ya conocemos la verdad, Dios espera que hagamos las cosas a su manera. Por más difícil, por más trabajoso que sea, Dios quiere que lo hagamos a su manera y por eso es que Él se está tomando el tiempo, o más bien se tomó el tiempo de darnos los 10 mandamientos, porque Dios quiere que lo adoremos a su manera. Amén. ¿Alguien más pregunta, comentario? Bueno, entonces continuamos. Punto número 2. El significado del nombre divino. El nombre de una persona es algo íntimo que cuando desea darse a conocer, lo revela. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien por primera vez, una de las primeras cosas que hacemos es decirles nuestro nombre. Hola, soy Uciel. Hola, soy Mario, soy Luis. Al revelar cómo nos llamamos, estamos invitando a esa persona a conocernos. Si, por ejemplo, hay alguien que a mí no me interesa conocer o nada, pues yo no le voy a decir ni cómo me llamo y lo voy a ignorar, ni lo quiero saludar, ¿verdad? Pero cuando alguien quiere
comenzar o entablar una relación, entonces comenzamos a dar a conocer nuestro nombre. Y pues ya eso se va a llevar a otra cosa, a otra, y pues ya uno se hace amistades, relaciones o como sea. El punto es de que una de las primeras cosas que hacemos cuando vamos a entablar una relación es dar a conocer nuestro nombre. Con esto en mente, además de querer eliminar la asimilación idolátrica egipcia del pueblo israelita, podemos entender que al iniciar la lista de los mandamientos del pacto con la afirmación del nombre Jehová para identificar al Dios verdadero que lo sacó de la esclavitud, se nos enseña que al inicio de nuestra fe y relación con el verdadero Dios comienza con identificar y abrazar su nombre personal. Hermanos, creo que no le podemos servir a alguien que no lo conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a tener un nuevo trabajo y pues el patrón me va a dar la oportunidad de trabajar, pues yo necesito saber cómo se llama el patrón para, pues si cuando necesita ayuda, necesito orientación, tengo una pregunta para llamarlo. Ahora, si eso es en términos humanos, ahora, ¿cuánto más ya en lo espiritual? ¿Cómo es que vamos a servirle a un Dios y ni siquiera saber su nombre? Eso no es lógico. Y tan importante es conocer el nombre de Dios que incluso en el registro de las Escrituras descubrimos que cuando Dios llamó a Moisés por primera vez para ir a liberar a su pueblo, una de las primeras cosas que Moisés habla con Dios fue preguntarle, ¿cuál es tu nombre? Vamos a ir a Éxodo capítulo 3, versículos 13 al 15. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Y dijo más Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Este es mi memorial por todos los siglos. Amén. Entonces encontramos aquí, hermanos, que cuando Moisés es llamado por Dios y le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Dios le respondió diciendo, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Y luego termina diciendo el texto, este es mi nombre para siempre, con él me recordarás o harás memoria por todos los siglos. Entonces aquí lo que miramos es que Dios está revelando su nombre a un pueblo con el que él espera entablar una relación. Y por eso se está dando a conocer con su nombre. Ahora, dentro de la cultura hebrea, los nombres tenían una gran importancia. Según el relato bíblico, muchas veces el nombre de una persona estaba relacionado con su esencia, identidad, carácter, propósito o incluso con las circunstancias de su vida. Veamos algunos ejemplos. Y aquí vamos a exponer aquí el nombre Adán, que pues ya sabemos que es el primer hombre, que el hombre que Dios formó. Y el nombre Adán en hebreo se le llama Adam con M. En español es con N, en hebreo es con M, Adam. Y lo que pasa es que cuando leemos la historia de Adán, en ninguna parte de la Biblia nos explica el por qué se le pone Adán. Simplemente así registra la Biblia que se llamó el primer hombre y no da más explicación. Y cuando nosotros estamos leyendo el texto traducido al español, pues igual no vamos a poder lograr entender el por qué se le pone Adán o en hebreo Adam.
Pero cuando vamos más allá de la traducción, vamos al texto hebreo original, ahí vamos a encontrar una conexión lingüística del por qué se le da este nombre. El nombre Adam viene de Adamá, y Adamá en hebreo es la tierra. Y lo que registra la Biblia es de que del polvo de la tierra, del polvo de la Adamá, fue formado Adán. Y entonces lo que entendemos es de que la esencia de Adán o Adán está intrínsecamente ligada con la Adamá, con la tierra. En otras palabras, por el hecho de que Adán salió de la Adamá, pues se le llamó Adán. Y ahí encontramos el porqué. El nombre de Adán está conectado con su ser, con su esencia. Él salió de la tierra de la Adamá y por eso se le puso Adán. Otro ejemplo es Salomón. El nombre Salomón, quien fue el hijo del rey David y después de David llegó a ser el rey de Israel, proviene del hebreo Shlomo. La palabra o el nombre Shlomo deriva de la raíz hebrea Shalom. Y para los que no saben, Shalom es paz. Por lo tanto, el nombre Shlomo hace referencia a un hombre de paz. Esto cobra importancia cuando consideramos que el registro bíblico indica que durante el tiempo de Shlomo o durante el tiempo del rey Salomón, Israel no tuvo guerras. Él tuvo un reinado de paz, de Shalom. Entonces miramos aquí que se le puso Shlomo de una manera profética, indicando que en el futuro el reinado de Shlomo iba a ser de Shalom, de paz. Entonces aquí solamente son dos ejemplos. Ustedes pudieran pasar pues toda una vida estudiando los nombres hebreos y van a encontrar que van a haber una relación entre el nombre y la vida de tal persona. Entonces, por este motivo es que en la Biblia pone mucha importancia en los nombres. Y si para los hombres y mujeres dentro del mundo hebreo es importante el nombre, ¿cuánto más importante será el nombre del Creador, de Dios? Y por tal importancia es de que Dios revela su nombre. Dios quería que su pueblo conociera su nombre o su esencia. ¿Quién es Dios? Y lo que encontramos dentro de la tradición judía, y pues cuando hablo de tradición judía no estoy hablando de la palabra de Dios ni que sea 100% real, sino simplemente es una manera como el pueblo judío cree o piensa. Dentro de esta tradición judía, ellos creen que el nombre Jehová, que consiste de 3 sílabas, representa la existencia en el pasado, presente y futuro. En otras palabras, el nombre de Dios está relacionado con la existencia o la eternidad. Incluso dentro de la tradición judía, a Dios a veces se le refiere como el eterno porque es el que siempre ha existido, es el que es, o sea, el que fue, el que es y el que será. Y para que entiendan el por qué el pueblo judío cree de esta manera, les voy aquí a demostrar una ilustración que hice para ustedes. Aquí tenemos el nombre Jehová y pues las 3 sílabas de cómo el pueblo judío lo ve o lo interpreta. Y tenemos Ye como la primera sílaba, Hov, la segunda sílaba y A, la tercera sílaba. Entonces, Ye, según esta tradición, representa la palabra Yiye, que es el pasado de existir y se traduce como Él será. O disculpen, es el futuro de existir y se traduce como Él será. Y esto lo entienden de la sílaba Ye. Él será. Después la segunda sílaba Hov, que viene del hebreo Jové, que representa existencia en tiempo presente. Él es. Y la última sílaba A, que viene de Hayá, que es la existencia en tiempo pasado. Él fue.
Entonces, con esto, dentro de esta tradición, se entiende que Jehová representa la existencia de Dios en su eternidad. Entonces, si esto es cierto, y pues tiene mucha lógica porque esto es lo que demuestra la Biblia, pues entonces cuando Dios se está revelando y que incluso se describe como el yo soy el que soy, que en hebreo es Asher, no, Ejeye, Asher, Ejeye, que significa yo seré el que seré. Entonces se está relacionando y yo seré el que seré con el nombre Jehová, que significa estar o ser el eterno, dando a entender que la esencia de Dios es que Él siempre va a estar con su pueblo, porque Él es el eterno. Entonces miramos que al iniciar los 10 mandamientos, con el hecho que se identifica Él mismo, pues Dios está indicando o aludiendo que Israel no va a tener necesidad porque el Eterno, aquel que fue, es y será, siempre estará con su pueblo. Y esto lo aprendemos desde su propio nombre, desde Jehová. No del título Dios o Señor, porque Dios pudo haberse identificado, oh, yo soy el Señor o yo soy el Dios. No, Dios se identificó con su propio nombre porque cuando Dios quiere darse a conocer y quiere entablar una relación, Dios se va a manifestar con su propio nombre. Entonces, aquel que es eterno, que se llama Jehová, está revelando su nombre al pueblo con el cual, según la narrativa bíblica, va a ser un pacto. Y el pacto es una de las formas de relaciones más importantes, más profundas. Similarmente como cuando uno pacta en matrimonio con su cónyuge, o sea, esa es la mayor expresión de relación con alguien, el estar en matrimonio. Entonces, igualmente Dios, cuando va a hacer un pacto con Israel, se va a identificar con su nombre para que el pueblo entienda quién es Él, cuál es la esencia de este Dios, cuya característica es la eternidad, el que siempre ha sido, el que es y el que siempre será, el eterno. Yehová, allá, Jehová. Amén. Entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta o comentario? Bueno, entonces continuamos. Punto número 3, el nombre divino como firma del pacto. Y vamos a volver a leer Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 2, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Amén. Entonces, hermanos, entendemos que después de que Israel aceptó entrar en pacto con Dios, Él les ordenó prepararse para recibir las palabras, mandamientos u ordenanzas del pacto al que habían accedido. 3 días después, Dios descendió sobre el monte Sinaí y comenzó a declarar audiblemente los mandamientos. Como ya sabemos, el primero fue, yo soy Jehová. Esta frase es una de las más repetidas en la Torá. Y para comprender su significado, debemos comenzar con el hebreo. La frase yo soy Jehová viene de dos palabras hebreas y se los voy a poner aquí en el chat. En hebreo es Anoji y Jehová. Una vez más, Anoji, Jehová, que se traduce comúnmente como yo soy Jehová. Entonces, de aquí es que viene esta frase, yo soy Jehová. Y cuando incluimos su abreviado Ani Jehová, esta expresión aparece aproximadamente 132 veces en el Antiguo Testamento.
Ahora, después de ver tanta repetición de esta frase, Anoji Jehová o Ani Jehová, yo soy Jehová, ¿por qué Dios repite tanto esta expresión? O sea, ¿por qué es de que Él elige estar repitiendo tanto estas palabras? Ahora, recordemos que cuando Dios hace algo no es por casualidad. Dios es alguien que obra por motivo, por razón. O sea, hay algo detrás de lo que Dios hace. Entonces, aquí nuevamente vamos a explorar el contexto histórico para entender el trasfondo, la importancia de esta expresión, yo soy Jehová. Muchos antiguos reyes del cercano oriente empleaban fórmulas de autoidentificación en primera persona. Nuevamente estamos hablando del tiempo antiguo. Estos reyes que vivían en el cercano oriente, era una práctica común identificarse en primera persona. Por ejemplo, en la inscripción persa conocida como Behitún, tenemos el rey Darío, quien vivió en el siglo V antes de Cristo. En su inscripción inicia con las siguientes palabras: yo soy Darío, el gran rey, rey de reyes, rey de Persa, rey de países. Y para que vean esta inscripción, les voy a aquí compartir. Esta es una réplica de la inscripción. Y tenemos aquí pues el lenguaje que ellos hablaban, cómo escribían. Entonces, en esta inscripción se encuentra cuando el rey Darío se identifica. Y como pueden ver aquí, esta inscripción parece ser que pues el rey Darío conquistó a un pueblo. Tenemos aquí a este eh, ente que está más alto que los demás, sería el rey Darío, aquí con una arma de guerra en sus manos. Y abajo de él parece estar el rey que él venció. Y aquí tenemos el pueblo de este rey vencido que ahora va a estar bajo el reinado de el rey Darío. Y la descripción comienza con las palabras: yo soy Darío, rey de reyes, dando a entender que él había conquistado a reyes. Y pues ya conocemos en la historia que el imperio persa llegó a ser uno de los grandes imperios de la historia humana. Entonces aquí miramos esta costumbre de identificarse en primera persona cuando se escribe palabras importantes del rey. Ahora, este es un ejemplo. Otro ejemplo que les voy a presentar viene del siglo XIX, donde un asiriólogo llamado Sir Henry Rawlinson encontró en un sitio babilónico de Borsippa una inscripción muy antigua. Esta inscripción fue traducida por Rawlinson y contiene un relato sobre el antiguo rey de Babilonia, Nabucodonosor, el mismo que las escrituras relatan. La inscripción comienza de la siguiente manera: yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia. Una vez más, utilizando esta fórmula, este tipo de autoidentificación. Igualmente les voy a demostrar aquí una foto de esta inscripción. Y tenemos, muy similar a la otra. Y pues aquí este hombre del siglo XIX se tomó el tiempo y lo tradujo, y pues ahora tenemos la traducción. Entonces, hermanos, con esto, lo que comenzamos a entender es de que había, pues no sé si llamarle una tradición, una costumbre, pero encontramos que los reyes solían usar lenguaje de autoidentificación cuando ellos iban a dar palabras. Dado que esta práctica era común en el cercano oriente, es probable que el pueblo israelita estuviera familiarizado con ella, con esta práctica. Entonces, Dios, que obviamente lo sabe todo y que conoce la cultura, el pueblo, la ideología
de este pueblo hebreo. Entonces, ¿qué es lo que él va a hacer? Él va a utilizar cosas que el pueblo de Israel conocen, cosas que con las que ellos han practicado, que es algo, no es algo extraño, porque Dios quiere que lo puedan asimilar, que lo puedan entender. Entonces Dios adoptó esta misma práctica de autoidentificación real. Esta autoidentificación que los reyes, la realeza, usaban antes de hablar. Y ahora que tenemos a Dios, quien se está revelando a su pueblo, él se está identificando como rey utilizando este lenguaje de autoidentificación real. Y aquí no es el único pasaje que encontramos esto. Vamos a encontrar a lo largo de las escrituras hebreas que Dios continúa usando este lenguaje real para dar validación a su palabra en el Antiguo Testamento o el Tanaj. Por ejemplo, acompáñeme a Éxodo capítulo 6, versículo 8, por favor. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Amén. So aquí tenemos, después de dar unas palabras, termina Dios diciendo, Anoji Jehová, yo Jehová. De una manera como para dar su estampa de aprobación, su firma, diciendo, yo lo voy a hacer y lo estoy firmando con mi nombre. Otra vez tenemos en Levítico capítulo 18, versículo 5. Vayamos allá. Por lo tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales, haciendo el nombre, vivirá en ellos yo Jehová. Así es, nuevamente, yo Jehová. Está validando su palabra. Él está diciendo, yo soy el Dios, yo soy el rey de ustedes. Así que firmo esta palabra con mi nombre, yo Jehová, Anoji Jehová. Y ahora vamos al profeta Isaías, capítulo 43, versículo 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Entonces ahora encontramos nuevamente, dice, yo Jehová. Y en hebreo se repite la palabra, dice, Anoji, Anoji Jehová. Y algo que aprendemos del mundo hebreo, de lo que le llamamos la perspectiva hebrea, es de que cuando en la Biblia se repiten las palabras, es como en forma de hacer énfasis. Entonces aquí Dios a través del profeta está enfatizando usando Anoji Jehová, yo Jehová y como punto de exclamación. Entonces, hermanos, con esto en mente podemos entender que cuando Dios comenzó a dar las palabras del pacto que él iba a hacer con su pueblo, usó el lenguaje de autoidentificación real para validar las palabras del pacto. Con estas palabras, Dios se estableció como el rey de Israel, quien los salvó de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, lo primero que Dios desea de su pueblo es que lo reconozcan como su rey y salvador. Cuando dice, Anoji Jehová. Y luego este mismo pasaje, frase, Dios lo repite después en Deuteronomio. Para los que no saben, Deuteronomio es la segunda ley o la segunda vez que se da la ley al pueblo y es cuando Moisés está al punto de morir. Él va a repetir la ley nuevamente a Israel y cuando está repitiendo la ley, Moisés en Deuteronomio 5:6 dice lo siguiente, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Se está enfatizando en esto la importancia del primer de los 10 mandamientos o de las 10 palabras. Dios se quiere revelar y quiere revelarse como nuestro Rey y Salvador. Mientras Israel estaba esclavizado por el faraón, no podía servir ni adorar a Dios. Después de que Dios los salvó,
les dio la oportunidad de escogerlo voluntariamente como su rey y entrar en un pacto con él. En agradecimiento por su libertad recién adquirida, Israel decidió voluntariamente entrar en pacto con su rey Jehová. Y eso lo vemos ahí en Éxodo capítulo 19. Los que quieran, se los dejo de tarea que lo lean. Aquí Dios les propone, les dice: Israel, en 3 días voy a descender y quiero hacer pacto con ustedes. Si ustedes guardan mi palabra, guardan mi pacto, entonces yo los haré en un tesoro, en mi especial nación, en un reino de sacerdotes. Y pues dice el relato bíblico que Israel escuchó la propuesta de Dios de este pacto que Dios quería hacer y que Israel voluntariamente aceptó entrar en el pacto. Y una vez entra en pacto, entonces Dios comienza a dar las 10 palabras, iniciando con Anoji Jehová, quien lo sacó de la tierra de Egipto. Y así se está autoidentificando como el rey salvador de la nación de Israel. Entonces es un patrón, hermanos, es un lenguaje del cercano oriente que igual, si no tenemos este contexto histórico, pues vamos a estar confusos en por qué Dios habla de esta manera. Pero ya que tenemos el contexto, entonces tiene mucho sentido que Dios, como el rey de Israel, comience hablando de esta manera. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, entonces vamos a entrar al último punto, punto número 4, aplicación del mandamiento. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Santiago que dice: no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Entonces, Dios nos da su palabra con el fin de que la pongamos por obra. Entonces, ahora que entendemos la razón detrás del por qué Dios inició las palabras del pacto con yo soy Jehová, Anoji Jehová, ¿cómo podemos aplicar este entendimiento a nuestra vida diaria? Según el testimonio de las Escrituras, toda la humanidad está esclavizada al pecado, que nos domina y nos impide de ser libres para servir y adorar a Dios. Entonces, hermanos, esta es una condición general. Todos comenzamos de esta manera. Para demostrarles evidencia bíblica que esto es así, que todos estamos esclavizados al pecado cuando no estamos en Dios, vamos a Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Entonces, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, hermanos, siendo que todos hemos pecado en alguna ocasión en nuestra vida, automáticamente todos estamos esclavizados del pecado. Y para profundizar más en este concepto, vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de algunos vencido es sujeto a la servidumbre de lo que venció. Así es. So, lo que explica aquí Pedro es que cuando somos vencidos por algo, eso algo nos hace esclavos de eso. Entonces, si alguien practica el pecado, es esclavo del pecado. Y finalmente vamos al apóstol Pablo, a la carta de Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte,
o de la obediencia para justicia. Amén. Entonces Pablo dice que si nos sometemos al pecado, somos esclavos del pecado. Y el someterse al pecado, pues es practicar el pecado. Entonces, aquí nos presenta el Nuevo Testamento, esta condición en la que se encuentra en la humanidad de esclavitud. El que practica el pecado es esclavo del pecado, simple y sencillamente. No hay más que aumentarle ni quitarle, así es. Y por este motivo es que Dios realizó una misión para salvarnos del dominio del pecado. Así como Dios comisionó a Moisés para manifestar su salvación al pueblo, Dios volvió a comisionar a otro hombre, a Yeshua de Nazaret, quien vino con la misión mesiánica de salvarnos y liberarnos del poder del pecado. Gracias a la obra redentora de Cristo es que podemos ser libres para servir a Dios en nueva libertad. Y esto es lo que relata nuevamente el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. So, la libertad viene a través del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos estamos esclavizados al pecado y por la obra de Cristo de Yeshua es que ahora podemos ser libres gracias al Hijo. Así como Israel gracias a Moisés fue libre, ahora nosotros somos libres gracias al Hijo de Dios, a Yeshua el Mesías. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Entonces, hermanos, entendemos que estábamos esclavizados en el pecado antes, cuando no teníamos a Cristo. Pero una vez Cristo viene a nuestras vidas y nos cambia, nos transforma, nos libera, entonces ahora tenemos la oportunidad de ser siervos, ya no del pecado, sino de la justicia. Y para concluir, vamos a la carta de Tito, capítulo 3, versículos 3 al 17. Porque también éramos nosotros necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación de, del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. Entonces aquí Pablo nuevamente está describiendo nuestra vieja manera de ser cuando dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y dice ahí, esclavos de las concupiscencias y los deleites diversos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, dice aquí a través del Señor Jesús, entonces ahora hemos sido libres, dice, nos salvó, nos liberó. Estábamos capturados en el pecado, pero nos hizo libres ahora del pecado y ahora podemos servirle a Dios gracias a la obra de Cristo. Y en conclusión, hoy hemos descubierto la importancia de la primera palabra o primer mandamiento. Con las palabras yo soy Jehová, Dios quiso hacer al menos tres cosas. Primero, quiso apartar a Israel de la idolatría que había conocido y asimilado durante sus años en Egipto. Segundo, quiso darse a conocer al pueblo y revelarles quién es Él, su esencia, su nombre.
Tercero, utilizó el lenguaje real conocido en el antiguo cercano oriente para identificarse como el rey de Israel, el mismo que los había liberado de la esclavitud de Egipto. Esto sucedió hace aproximadamente 3.500 años, pero la salvación de Dios continúa manifestándose hasta el día de hoy. Así como Israel fue esclavizado en Egipto, la humanidad se encuentra esclavizada por el pecado. Por medio de la obra de Cristo Jesús, Dios nos ofrece la oportunidad de experimentar una salvación y liberación semejante a la que Israel experimentó en el Éxodo. La enseñanza para nosotros es clara. Dios libera a su pueblo para que pueda servirle. Israel fue liberado de Egipto antes de entrar en pacto con Dios. De la misma manera, nosotros necesitamos experimentar la salvación y liberación a la esclavitud del pecado mediante su Hijo, Yeshua el Mesías, para así poder entrar en una verdadera relación con el Dios de Israel y poder servirle. Recordemos las palabras de Cristo: no podemos servir a dos señores. O servimos al faraón o servimos a Dios. O servimos a Egipto o servimos a Dios. O servimos al pecado o servimos a Dios. Pero no se puede adorar, servir a Dios amos, a Dios señores. Entonces, como Pablo dijo, si obedecemos al pecado, tenemos como el Señor al pecado. Pero si obedecemos a la justicia, entonces demostramos que nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador es aquel que dijo: Anojí Jehová, yo soy Jehová tu Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Así que, hermanos, cuando vamos a comenzar una relación con Dios, tenemos que comenzar con el primer mandamiento: reconocer quién es el Dios que nos trajo a la libertad y a la salvación. Si no comenzamos con el primer mandamiento, si no comenzamos con reconocer quién es el Dios que nos salvó, de nada sirven los demás. Tenemos que comenzar a conocer quién es el Dios que se reveló con el nombre Jehová. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario para finalizar? Pues yo comentario de que pues siempre ya a veces nos ha enseñado que el nombre es el nombre de Dios es Jesucristo, ¿verdad? A nosotros pues. Sí, Entonces nunca nos habían explicado esto. así Que es. el nombre de Jehová, y pues ahí lo dice bien claro. Y siempre se nos ha inculcado a nosotros en lo donde estábamos, que es así, que era esto. Entonces, básicamente entonces saltarían el mandamiento también, queda saltado también dentro de la Sí. iglesia apostólica, Pues sí, o sea, ¿o dentro de no? las denominaciones que predican Cristiana, la unicidad, la creencia de que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, correcto. pues ellos lógicamente dentro de ese pensamiento llegan a creer que pues el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pues es Jesús. Ujú, Entonces, a tener ese pensamiento, pues ellos llegan a la conclusión que el nombre de Dios es Jesús. Pero pues ajá, obviamente hay un sinnúmero, o sea, ujú, cientos de versículos bíblicos que demuestran que no. O sea, el nombre de Dios es Jehová. correcto. Incluso el nombre Jesús significa Jehová salva. Jehová salva, ajá. Sí, o sea, Yehoshua en su forma original y luego Yeshua en su forma abreviada Sí, apuntan a que el nombre de Dios es Jehová. Si el Jehová salva. nombre de Dios no fuera Jehová, no Ujú, existiera el nombre de Yeshua, Jesús. correcto. Sí. Entonces, incluso en el mismo nombre de Jesús, apunta que el nombre del Creador, de Dios, es Jehová. Entonces, este mandamiento es como firmar el contrato Así es, de parte de Dios, y es de parte de darle, Dios. O sea, darle si viene, si importancia a vienes, las palabras. si viene otro mandamiento que diga otro Dios, Buda o Alá o yo no sé, y es lo mismo, vas a firmar el contrato y vas a aceptar todos
los requisitos que dice de los demás mandamientos, porque si no lo aceptas, no estás aceptando los demás, Sí, sí, ¿verdad? Eso es, ok. sí. Si no aceptas que el nombre de Dios es Jehová, en vano es todo Correcto. lo demás. Ajá, exactamente. Sí, Ujú. así Bueno, ese es es. mi comentario. Amén. ¿Alguien más ahí? Excelente. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Pues parece que no. Entonces, hermanos, vamos a concluir. Para mí fue un honor estar aquí con ustedes el día de hoy y compartirles esta información. Espero que haya sido de mucha bendición, de mucha edificación para sus vidas. Los hermanos que están aquí presentes, muchas gracias por su presencia. Aquellos que están mirando la grabación en YouTube, igualmente mi deseo es que sean bendecidos. Muchas gracias por tomarse el tiempo de mirar el video. Si les gustó, dejen un like. Si tienen alguna duda o quieren poner un comentario, ahí lo pueden hacer. Y si Dios les pone en el corazón compartir la enseñanza, por favor háganlo, para que así más personas puedan entender el mensaje de la Biblia, y en este caso, el primer mandamiento. Así que Dios me los bendiga y los vemos en la próxima semana. Shalom y bendiciones.